Hola, buenos días. Dios te bendice. Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Ana Becerra y el día de hoy tenemos un devocional que tiene por título Haré que te levantes. Te invito a que me acompañes a leer la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 37 del 1 al 6, que dice: La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel creció en Jerusalén y fue sacerdote del templo. Forma parte del segundo grupo de cautivos llevados a Babilonia junto al rey Joaquín. Mientras estaba en Babilonia, se convirtió en profeta de Dios. Esta visión dada a Ezequiel muestra el poder vivificante de Dios, que puede hacer volver a la vida a alguien que estaba muerto. Y esto hace una clara alusión a la resurrección. Recordemos que en aquel tiempo el pueblo de Israel se encontraba en el exilio y en muerte espiritual. En este pasaje, Ezequiel hace un llamado al pueblo de Israel para salir de esa muerte espiritual, para que vuelvan a vivir restaurando su relación con Dios. Ezequiel está diciendo al pueblo de Israel: ya no pueden seguir más alejados del Señor. ¿Te imaginas, hermano? Una muerte espiritual. Estaban lejos, en el exilio, olvidados, y estaban muertos espiritualmente hablando. Dios, cuando quiere, te pone en medio de un valle de muerte, porque hay un propósito. No vas ahí porque te equivocaste o porque hiciste algo malo, sino porque Dios quiere contaminar de vida donde hay muerte. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos use para esto? Entonces, nunca maldigas el trabajo donde Dios te colocó. Dios te puso en medio de huesos secos, que no tienen ni carne, ni hueso, carne, ni médula, etcétera. No tiene nada, con un propósito. Este pasaje también representa el poder y la gracia de Dios en la conversión. Cuando saca el pecado de la muerte espiritual a la vida y coloca su espíritu dentro de él para restaurarlo y darle poder. Esto también lo hacemos cuando bajamos a las aguas del bautismo. Morimos y volvemos a revivir. Dios coloca su espíritu en nosotros. Dios pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Dependiendo de la respuesta del profeta, era lo que iba a ocurrir. Entonces, yo te hago la misma pregunta. Un matrimonio deshecho, cuando dices: esto definitivamente ya no tiene solución, ni el abogado, ni el juez, nadie puede arreglarlo. Te pregunto,
¿Tú crees que tu matrimonio aún puede revivir? Cuando tú estás endeudado hasta acá, ni ganando lo doble, puedo salir de mis deudas. Te pregunto, ¿tú crees que tus finanzas muertas pueden vivir? Es la pregunta que Dios siempre nos hace. ¿Tú crees? ¿Crees que eres sano? Entonces, sé sano. ¿Cuántos lo creemos de verdad? A Ezequiel está diciendo, si tú lo crees, entonces le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y el Señor dice, yo les daré aliento de vida, pondré mi espíritu de vida y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento y ellos sabrán que yo soy el Señor. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Ezequiel está en medio de la muerte y Dios pudo haber dicho, espérame, yo ahora lo hago. Pero él no hizo nada si su siervo Ezequiel no profetizaba. Recuerda, nosotros somos siervos de Dios y a veces queremos que pasen las cosas porque Dios puede hacerlo todo. Sin embargo, Dios está esperando a que nosotros, sus siervos, profeticemos. Profetiza que tienen vida y estos huesos tendrán vida. Y entonces Ezequiel dice, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y esto, hermano, nos lo está diciendo para aquellos que tenemos sepulcro en lugar de una visión. Y hemos dejado morir el sueño que Dios ha dado aquella vez que el banco te cerró las puertas, aquella vez que te quitaron la casa, aquella vez que te corrieron del trabajo, aquella vez que a mí me quitaron el carro y en ese momento mi sueño murió. Sí, mi querido hermano, yo también pasé por esta situación. ¿Y sabes qué pensé? Que ya no había esperanza. Yo decía, sin carro no voy a poder moverme. Sin carro no voy a poder ir los domingos a congregarme a Misión Cristiana Incluyente. Y mi recorrido es largo. Son casi 2 horas de donde vivo a la iglesia. ¿Te imaginas cómo me sentía? Sin embargo, yo no utilicé eso de pretexto, eso que me había pasado, para dejar de ir y congregarme. Tuve que darme cuenta que el Señor no quería que yo muriera a mis sueños. Dios dice, yo te llevaré al valle de huesos. ¿Y sabes qué? Seguirán secos hasta que tú te pares en medio de la muerte y profetices. No hay situación difícil que Dios no pueda cambiar. Él lo va a transformar. La fe deja toda posibilidad en manos de Dios, para el cual nada es imposible. Es creer que Dios puede responder a cualquier situación, por difícil que ésta sea. Ya sea en el trabajo, en tu matrimonio, en tus finanzas, donde sea. Nosotros, sus hijos, tenemos su palabra para anunciarla, proclamarla y efectuar los propósitos que Dios tiene a través de ella. Te animo, mi querido hermano, a que no te quedes callado y pronuncies la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y de gran utilidad. Enseña, alienta y da esperanza. Alimenta el espíritu y nos ayuda a crecer. Es viva y poderosa. Ilumina nuestro camino. Es eterna. Tiene autoridad y es el mejor fundamento para la vida. Dios ha prometido vivificarnos, como lo dice
Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Dios promete una vida nueva y una restauración espiritual. No te desanimes. Estés pasando la situación que estés pasando, Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Esta promesa nos dice que Dios puede restaurar a cualquier persona, por seca o muerta que esté espiritualmente. Todos pasamos por esta situación, hermano. No creas que eres el único que está pasando esta situación. ¿Y sabes qué? No pasa nada. En esta mañana, Dios quiere decirte, no estás solo. Aférrate de mi promesa y no importa si tú tienes muerte espiritual. Yo daré aliento de vida y te haré vivir de esa muerte espiritual y te daré una nueva vida. En esta visión que Dios le da a Ezequiel, muestra que Dios quiere llenar vida donde hay muerte. ¿Te das cuenta cuál grande es esta palabra? No importa lo que esté pasando, hermano. Ezequiel, date cuenta de lo que está pasando aquí. Ezequiel obedeció el mandato divino, profetizó como Dios le dijo y le habló a los huesos muertos. ¿Te imaginas? Llegar a un valle, yo me lo imagino, y seguramente la palabra dice que era un valle de huesos secos y que había muchos. Imagínate el escenario. Si a veces hablar delante de las personas, ya sea en la iglesia a nuestros hermanos, a nuestra familia o en la calle cuando el Señor te lo dice, nos cuesta trabajo. Imagínate hablarle a huesos secos y muertos. Pero ¿sabes qué? En respuesta a esta obediencia ocurre un milagro maravilloso, impresionante. Te invito a que pidamos a Dios que renueve y restaure la vida de todas las personas que conocemos y que aún no se han rendido al Señor. De verdad, los que nos hemos rendido al Señor sabemos que no es fácil, pero tampoco es algo imposible porque ¿qué es imposible para el Señor? Necesitamos de verdad dejarnos guiar. Necesitamos rendirnos ante el Señor y permitir que Él nos dé esa vida. La esperanza y nuestra oración es que Dios avive su Espíritu Santo dentro de nosotros para que seamos testigos fieles de su amor. Mi querido hermano, en esta mañana yo te invito a reflexionar en esta palabra. A mí me gustó mucho cuando vi el título de este devocional, porque dice, haré que te levantes. Si yo estoy de pie, el Señor no va a hacer que yo me levante. ¿Sabes en qué momento va a hacer que yo me levante? Cuando esté abajo, cuando esté postrada, cuando esté tirada, cuando esté arrodillada, cuando diga, ya no puedo más. Te invito a orar en esta mañana. Cierra tus ojos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tu palabra, que es viva, ha llegado y ha penetrado nuestros oídos, pero también nuestro corazón. En esta mañana, Señor, sabemos que aun cuando estemos en muerte espiritual, tú, bendito Padre, nos darás aliento de vida y regresaremos de esa muerte a una vida nueva contigo. No permita, Señor, que nuestra rutina diaria nos distraiga y que nos alejemos de ti. Permítenos, Señor, estar siempre teniendo presente que estás con nosotros. No importa lo que estemos pasando, no importa en dónde o en qué valle nos encontremos, Señor. Sabemos, bendito Padre, que tú nos pusiste ahí con un propósito.
lo aceptamos con humildad y te pedimos, Señor, que nos des esa oportunidad de tener a tu Espíritu Santo, para que con el Señor podamos dar testimonio de que tú estás con nosotros. Permítenos, Señor, que podamos ver reflejado en nosotros ese inmenso amor que tú tienes. Permítenos darlo, así como tú nos lo has dado a nosotros. Gracias te doy, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias te doy en esta mañana por habernos acompañado. Te invito a que reflexiones durante el día en esta palabra. Haré que te levantes. Si tú quieres conocer más de la palabra del Señor, si tienes alguna duda, te invito a que nos dejes aquí un comentario. Tenemos muchas actividades. La pandemia ahorita no nos hizo quedarnos de brazos cruzados. Tenemos nuestro servicio a través de las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Tenemos oración. Si tú necesitas que oremos por ti, déjanos un mensaje y con gusto lo hacemos. Si tú quieres conocer y aprender más de la palabra, tenemos más de 10 grupos pequeños, en donde seguramente alguno de mis hermanos te va a poder escuchar y te vamos a poder hablar de la palabra del Señor. Gracias, hermano, en esta mañana. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana con un nuevo devocional. Hasta pronto.